estudiantes sagradinos. Buenos días, queridos estudiantes, esperando que todos se encuentren bien, iniciamos la clase de hoy. Bienvenidos al curso de comunicación. El día de hoy vamos a desarrollar el tema tildación diacrítica. ¿Qué es la tildación diacrítica? El día de hoy vamos a aprender este tema. El propósito es: conocemos la tilde diacrítica para escribir correctamente. A ver, aquí quiero hacerles hincapié. Después de tocar o de haber estudiado este tema, todos vamos a escribir correctamente. Pues a partir de este tema, yo voy a evaluar su escritura. Ya nadie debe escribir mal. Todos deben utilizar bien la tildación diacrítica. Para eso, primero tenemos que ver qué es la tilde diacrítica. Se llama tilde diacrítica al acento gráfico que permite distinguir palabras con idéntica forma, pero que pertenecen a categorías gramaticales diferentes. En general llevan tilde diacrítica las formas tónicas, es decir, aquellas sílabas, ya saben ustedes, que tienen la mayor fuerza de voz, es decir, las que se pronuncian con acento prosódico o de intensidad, y no las llevan las átonas, es decir, las que carecen de este acento prosódico o de intensidad dentro de la cadena silábica. Bien, la tilde diacrítica ustedes también deben saber, ¿cierto? Y en este caso recordar que siempre va sobre la vocal, nunca sobre una consonante, ¿ya? Ahora sí, vamos a ver esta tabla de vocablos con acento diferencial. Aquí de este lado tenemos los vocablos sin tilde y de este lado tenemos los que son con tilde. Ya los he separado para poder diferenciar los que no tienen tilde de los que sí llevan tilde. Como su definición lo mencioné anteriormente, decían de que la palabra tenía igual forma, ¿cierto? D y D se escriben igual. ¿Y cuál hace la diferencia? La tilde. No se tilda de cuando es una preposición. ¿Ya? Ejemplo, dulce de chocolate. Ya sabemos que las preposiciones se usan para unir unas palabras con otras. Los vocablos con tilde. De se tilda cuando hace referencia al verbo dar. Ejemplo, no dé importancia a eso. Entonces, es sencillo. Cuando escuchamos que ese de hace referencia a una preposición, no se tilda. Solo se tilda de cuando hace referencia al verbo dar. No te olvides porque en clase me vas a dar un ejemplo. El no se tilda cuando es un artículo. Ya saben que el artículo va al lado de ¿quién? De un sustantivo. Es un determinante, ¿verdad? Ejemplo, voy a leer el periódico. Ese él es un artículo. ¿Quién será el sustantivo? Periódico. ¿Cuándo se tilda él? Cuando es un pronombre. Es decir, reemplaza al sustantivo, ¿cierto? Esto es para él. Hace referencia a alguien, a un sustantivo, ¿cierto? Entonces, se tilda. Mi no se tilda cuando es un posesivo. Por ejemplo, mi casa, mi perro, mi colegio. Ya hace referencia a posesión. Es un determinante de posesión. Ese tema también ya lo hemos tocado nosotros y es necesario siempre recordar. Ya les he dicho, no solamente aprendan para el momento, sino aprendan para lo largo del desarrollo de nuestra clase y apliquen sus reglas también, ¿ya? Se tilda a mí cuando es un pronombre. Ejemplo, a mí me gusta esquiar, a mí me gusta leer. Ya está haciendo referencia a una persona, a mí, entonces es pronombre. Y aquí siempre les voy a hacer hincapié, ya, así que ténganlo en cuenta. Sí, no se tilda cuando es una conjunción condicional. Por ejemplo, ¿sabes si habrá clase? ¿No? Entonces es una conjunción, ¿ya?
¿Y cuándo se tilda así? Sí se tilda cuando es un pronombre o es un adverbio de afirmación. Pronombre, ejemplo, piensa en sí mismo. Y adverbio, ella dice que sí. Por eso sí. Cuando haga referencia a un pronombre o cuando sea un adverbio de afirmación, es decir, ese sí que es consecuencia de una pregunta, ¿ya? Entonces lo tildamos, ¿ya? Por ejemplo, cuando decimos, ¿vas a comer toda tu comida? Y tú respondes sí, ese es un adverbio de afirmación. Entonces, siempre lo tildas, ese sí, ya sabes. T, este es fácil. Solamente se tilda T cuando haga referencia a un sustantivo, a la infusión. Por ejemplo, ¿prefieres té o café? Solamente cuando haga referencia a la infusión, ¿ya? Entonces se tilda. Y cuando hace referencia a un pronombre, por ejemplo, te quiero, ahí no se tilda. C, aquí no se tilda cuando es un pronombre, ellos se conocen. Y C se tilda cuando es una conjugación del verbo saber o ser. Por ejemplo, yo sé hablar español. Ese sé es una conjugación del verbo saber. Y cuando te dicen sé una buena persona, hace referencia al verbo ser. Entonces allí se tilda. Entonces sé se tilda cuando es una conjugación del verbo saber o ser. Y cuando hace referencia al pronombre, no. Tú, cuando es un posesivo, un determinante, no se tilda. Lo mismo pasa igual que el mi, ¿cierto? El mi y el tú, cuando son posesivos, no se tilda. Ejemplo, vas al cine con tu amiga. ¿Y cuándo se tilda el tú? Cuando es un pronombre. Tú eres nuestro amigo. Ya saben, pronombre reemplaza al nombre, al sustantivo. Más. Ya, esto lo voy a evaluar durante clase, así que presten mucha atención. Más se tilda cuando es un adverbio de cantidad. Quiero más zumo de uva. Quiero más tareas para aprender. Entonces, cuando hace referencia a cantidad se tilda. Y cuando no, cuando lo puedes sustituir por la palabrita pero. Ejemplo, es loco, más inteligente. ¿Lo puedo reemplazar por el pero? Sí, es loco, pero inteligente. ¿Sí? Entonces, cuando lo puedo reemplazar por un pero, ¿ya? Entonces, no lo tildas. Y aún no se tilda cuando lo puedes sustituir por siquiera, incluso, aunque. Ejemplo, aún siendo amigos, no suelen verse. A ver, lo voy a sustituir por incluso. Incluso siendo amigos, no suelen verse, ¿no? Tiene sentido, ¿verdad? ¿Y cuándo se tilda? Cuando lo puedes reemplazar por todavía, cuando hace referencia a un adverbio de tiempo. Y ejemplo, aún no hemos acabado de cenar. ¿Lo puedo reemplazar por todavía? Sí, a ver, todavía no hemos terminado de acabar. Bien, ahí está, bien clarita la diferencia. Muy bien, ahora vamos a ver unos casitos especiales. Cuando se tildan estas palabritas, que son qué, quién, cómo, cuánto, cuál, dónde y a dónde. ¿Ya? Como podrán ver, miren la diferencia, no se tilda cuando van en oraciones normales. Y cuando siempre se tildan, cuando van dentro de preguntas o signos de exclamación. ¿Ya? Entonces fíjate en ese detalle. Cuando va dentro de una pregunta o un signo de exclamación, siempre se tilda el qué, el cómo, el cuándo, el cuál, el dónde y a dónde. Y cuando no, miren, no lo tildamos. Y ahora sí, vamos a detallar. Que no se tilda cuando es una conjunción o es un pronombre relativo. Ejemplo, irás de vacaciones si es que estudias. Los que estudian irán. ¿Ya? Entonces, aquí es una conjunción, ¿verdad? Es una conjunción condicional. Irás de vacaciones si es que estudias. Y el otro es un pronombre relativo. Los que estudian irán. Ese que hace referencia a un pronombre. ¿Qué? De pronombre interrogativo y pronombre exclamativo. Como les dije, cuando van entre signos de exclamación o de interrogación, se tilda. ¿Qué debemos hacer para ir de paseo? ¡Qué hermosa eres!
Ya hacen referencia estos dos que a pronombre. El primero es interrogativo y el segundo es exclamativo. ¿Quién? Este es fácil. Cuando es un pronombre relativo no se tilda. Jaime, quien aprobó su examen, no irá de paseo. Ese quien hace referencia a Jaime, es un pronombre relativo. ¿Y quién? Cuando se tilda cuando es un pronombre interrogativo. ¿Quién irá de paseo? Hace referencia también a alguien, pero este es un pronombre interrogativo. ¿Cómo? No se tilda cuando es un adverbio relativo y es una conjunción. ¿Ya? Ejemplo, hice mi tarea como me indicó mi profesora. Ya, ese es un adverbio relativo, de modo obviamente, ¿no? Y cuando es una conjunción, tampoco se tilda. Ejemplo, es tan ágil como fuerte. Ya, es una conjunción comparativa acá, ¿cierto? Es tan ágil como fuerte. ¿Y cuándo sí se tilda? Cuando es un adverbio interrogativo. ¿Cómo podemos mejorar nuestras calificaciones? Ejemplo. Y también cuando es un adverbio exclamativo. ¿Cómo has crecido? ¿Ya? El cuánto no se tilda cuando es un adverbio relativo. Habla cuanto quieras. Y tampoco se tilda cuando es un pronombre relativo. Era muy respetado por cuantos lo conocían. ¿Y cuándo sí se tilda? ¿Cuánto? Cuando es un pronombre interrogativo. Ejemplo, ¿cuánto tiempo ha estudiado? Y también cuando es un pronombre exclamativo. Ya saben que va entre signos de exclamación. ¿Cuánto ha estudiado? ¿Cuál? No se tilda cuando es un pronombre relativo. La estrategia, sea cual sea, úsala para mejorar. ¿Y cuál se tilda cuando es un pronombre interrogativo? ¿Cuál es tu objetivo? ¿Dónde? Es un adverbio relativo, no se tilda cuando lo es. ¿Ya? Ejemplo, la casa en donde se quedó está cerca al colegio. Ya, es un adverbio de lugar, no se tilda. ¿Y dónde? Sí se tilda cuando es un pronombre interrogativo. ¿Dónde estuvieron? Ya, hace referencia a alguien, a una persona, por eso es un pronombre. ¿A dónde? ¿Cuándo no se tilda? Cuando es un adverbio relativo. El lugar a donde irán de vacaciones es hermoso. Es un adverbio de lugar también. ¿Y a dónde se tilda? Cuando es un adverbio interrogativo, es decir, va entre signos de interrogación. ¿A dónde quieren ir de paseo? Ya, allí se tilda siempre. Entonces, como les dije, lo fácil de reconocer es que cuando lo vean, al qué, al quién, al cómo, al cuánto, al cuál, dónde y a dónde, entre signos de interrogación o de exclamación, lo tilda. Cuando no, no lo tilda. ¿Ya, mis niños? Muy bien, ya saben que estas palabritas también ustedes se las tienen que memorizar. Estas reglas de ortografía son sencillas. La práctica va a hacer que ustedes nunca lo olviden. Por mi parte, yo los voy a estar evaluando constantemente y siempre les voy a decir la tilde diacrítica. No te olvides de la tilde diacrítica. Muy bien, entonces, ¿se cumplió el propósito? ¿Conocimos a la tilde diacrítica para escribir correctamente? Sí, ¿verdad? Entonces, vamos a resolver las actividades de clase. Muchas gracias por tu atención y recuerda que es muy importante desarrollar las actividades en el tiempo indicado. Conmigo será hasta otra oportunidad. Cuídense, chicos. Un abrazo, mis queridos estudiantes. Nos vemos.